presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Tenemos a Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario, un organismo que congrega a muchos productores, pymes y mipymes, y que nos va a hablar acerca de la coyuntura que estamos viviendo en este sector. Recordemos que este organismo congrega al 75% del PIB de agroalimentos. Luis Fernando, vivimos un momento muy complicado. Estamos en medio de una crisis sanitaria, pero bueno, que también tiene repercusiones económicas. ¿Por qué no nos planteas qué es lo que están haciendo desde el CNA con esta crisis? Pues básicamente nos hemos enfocado en tres principales temas. Número uno, y primeramente, en buscar la manera de cómo proteger la salud y la vida de las personas. El sector agroalimentario, la producción de alimentos es una actividad esencial que no puede detenerse ante esta crisis que estamos viviendo. Tenemos, en segundo punto, que estamos trabajando es cómo garantizamos el abasto de alimentos en toda la cadena de suministro, que es fundamental, que no falten alimentos en estos momentos tan importantes que hay de contracción económica y que las actividades de alguna manera, y no es ajena la actividad de la producción de alimentos, pues también están en riesgo también ante esta pandemia, ante esta crisis de salud que estamos viviendo, y hemos estado, bueno, reforzando todas las medidas de prevención y de la enfermedad y de los contagios, inclusive de los trabajadores y de los jornaleros agrícolas. Y entre el tercer punto que hemos estado trabajando es cómo podemos sentar las bases para lo que será y lo que debe de ser la reactivación económica. Hay proyecciones muy importantes de analistas que incluso algunos estiman que la economía puede caer incluso hasta en 2 dígitos, y es importante que tengamos un plan, un proyecto para poder reactivar la economía, lógicamente, una vez pasando esta crisis de salud que tenemos, ¿no? En ese sentido, y es muy importante la colaboración de ustedes con el gobierno. ¿Qué está pasando? ¿Cómo sienten al gobierno? ¿Cómo lo están trabajando? Porque es indispensable trabajar de su mano. Ahí hemos estado trabajando en varios sentidos, conjuntamente con el Consejo Coordinador Empresarial, del cual también formamos parte, y hemos realizado varias propuestas al Gobierno de México, al Presidente de la República, con la idea de hacer propuestas en donde no hay que olvidar que este es un tema que nos involucra a todos. Es un tema en donde si queremos salir de esta crisis tenemos que participar todos, y cada quien tiene que hacer una labor en poder lograr hacer acciones que vayan enfocadas a que los impactos de esta crisis que estamos viviendo sean los menos posible en el impacto en la economía, en el impacto en los ingresos de las personas, en el empleo. Y creo que es muy importante el señalar que ya en 3 ocasiones se han hecho propuestas por parte del sector empresarial, incluyendo el sector agroalimentario, y la realidad es que no hemos sido escuchados, y lo más preocupante es que no estemos sentados en la mesa todos los actores que son importantes, que estén sentados en una mesa de negociación para tratar de mitigar los impactos de esta crisis. Lo que estamos proponiendo en términos generales es un gran acuerdo nacional para la reactivación económica de nuestro país, De la cual dependen muchísimos empleos. Oye, pero dime una cosa, es absurdo que no tener el apoyo del gobierno cuando en la agenda del presidente una de las prioridades supuestamente era el agro. Pues sí, realmente lo que vemos es que se ha enfocado en un sentido en donde hablamos, incluso se ha hablado de un gran plan de soberanía, de seguridad alimentaria, de autosuficiencia alimentaria en nuestro país. Lo que vemos es que estamos en un mundo globalizado y vemos que otros países están tomando medidas muy importantes en apoyo a los sectores productivos, y muy específicamente con nuestro principal socio comercial, pues vemos los anuncios que hay de apoyos para los productores de Estados Unidos. No importa el tamaño, ahí no importa si son pequeños, medianos o grandes, lo importante es incentivar la producción de alimentos y garantizar sobre todo el abasto de alimentos para la población. Luis, Vemos,
sentido, perdón que te interrumpa, sí tenemos ese abasto, sí tenemos la seguridad los mexicanos de ese abasto de alimentos. Te voy a decir algo muy básico, sí, sin duda, pero muy importante. Hoy la alimentación, una buena alimentación es una de las claves importantísimas para que tu cuerpo reaccione bien si es que esta enfermedad te ataca. Lo que pasa es que no se ha visualizado un tema del no tener alimentos en la población, y aquí lo que está afectando son dos puntos. Por una parte, vemos que hay suficiencia en los centros de distribución de alimentos. En los Para, súpers lo ves absolutamente de todo en temporada y sin tener que ir a un mercado, que por lo regular es también la base indispensable y hay muchos cerrados. Así es, yo creo que ahí hay una parte que hay que señalar y destacar, bueno, la importancia y el tema y reconocer el gran trabajo que los productores agroalimentarios y que todos los integrantes de la cadena de alguna manera pues han hecho posible el hecho de que existan abasto en el tema de los alimentos. Entonces es fundamental el tema de poder permanecer este abasto, pero no hay que dejar de señalar de que sí se está en riesgo, porque existen riesgos de contagios, porque existen riesgos, hay un problema de inseguridad, porque existen riesgos incluso que puedan generar un obstáculo en el tema de lo que sería el suministro de alimentos en la cadena productiva. Entonces, algo fundamental es cómo poder garantizar esto, y si no hay una coordinación entre todas las instancias, sobre todo entre sector y gobierno, sí se puede correr el riesgo de que el día de mañana veamos los anaqueles vacíos en los supermercados o en los centros de distribución. Hay que señalarlo porque si no hay una coordinación y un trabajo conjunto, sí existe el riesgo de que pueda darse un desabasto en el corto plazo. Gravísima noticia. Estamos hablando de que este sector aproximadamente tiene más de 7 millones de empleos, ¿es correcto? Y en este sentido el TEMEC tiene pues un punto muy importante ahora que entra en vigor. Platícanos de esto, por favor. Pues mira, la verdad es que el TEMEC, participamos en la renegociación del Telecán, ahora TEMEC, y es importante señalar ahí que existen, como existen oportunidades, existen grandes riesgos también, y hay que señalarlos. Hay un tema en donde el gobierno de Estados Unidos incluso ha señalado, y hay compromisos incluso con productores de Estados Unidos para poder hacer investigaciones en el tema de los productores de México y de otras partes del mundo, pero principalmente de México, con la idea básicamente de proteger a la producción nacional de Estados Unidos e imponer cierto tipo de barreras que puedan obstaculizar las exportaciones mexicanas, principalmente de productos hortofrutícolas y cárnicos. Hay que señalarlo. Y hay un tema en donde está un riesgo en el tema laboral, donde ya se ha señalado la posibilidad incluso de que pueda llegar cierta intervención por parte de Estados Unidos y poder bloquear algunas empresas que en supuestos puedan estar no cumpliendo con alguna regulación o con una legislación laboral. Creo que son temas en donde tenemos que trabajar, en donde tenemos que coordinadamente, yo hablo algo muy fundamental, tenemos que trabajar entre sector y gobierno para tratar de impulsar la apertura comercial y poder continuar con el dinamismo de las exportaciones agroalimentarias, en este caso, hacia nuestro principal mercado, que es Estados Unidos. Finalmente, Luis Fernando, porque el tiempo nos apremia, pero es muy importante, quiero escuchar desde tu perspectiva y representando al CNA, ¿qué sigue después del COVID? ¿Cómo vamos a cambiar o quiénes somos después de esta crisis? Pues definitivamente que el mundo y México es uno antes del COVID y será otro después del COVID. Creo que tenemos que actuar de manera, son momentos de unidad, creo que eso es un tema fundamental. El mensaje es, tenemos que estar unidos hoy más que nunca, y tenemos a sana distancia, por supuesto, pero tenemos que estar unidos en un sentido de poder lograr y con responsabilidad el generar los acuerdos que son necesarios por el bien de nuestro país, por el bien de las pequeñas, medianas y grandes empresas y los ingresos de las personas y de sus familias. Es algo fundamental el poder generar un gran acuerdo nacional
en donde todos trabajemos en ese mismo sentido y en ese objetivo. Muchas gracias, Luis Fernando. Estaremos muy pendientes de lo que están haciendo y bueno, pues instar al gobierno a que hay que trabajar de la mano porque si no, no lo vamos a lograr. Así es. Pues muchas gracias por su atención.